Buenas tardes. Quiero dar una cordial bienvenida a todas las diaconisas que están escuchando esta grabación. Es un gran placer estar entre ustedes esta tarde. Me llamo Daniel Conra. Soy profesor del seminario en la República Dominicana, más estoy ayudando con las diaconisas. Tuve la oportunidad de visitar varios países para trabajar entre las diaconisas. Bueno, que el Señor les bendiga su empeño. En esta sesión vamos a estar tratando la unidad 3 y específicamente vamos a tocar dos temas. Primero, Cristo como profeta y el otro, el tema de eclesiología. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos para estudiar su palabra. Y Señor, pedimos tu bendición sobre todas las diaconisas que están estudiando. Ayúdales con el empeño de esta unidad y también en sus ministerios. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darles una cordial bienvenida. Bienvenidas a todos a que están aquí para estudiar de Lucas y Hechos y es un gran placer estar entre ustedes hoy. Ahora, hoy es que sabemos que Jesús tiene tres oficios que llamamos profeta, sacerdote y rey. Y bueno, los tres papeles, los tres oficios tienen mucha importancia. En unas sesiones posteriores. Pero hoy vamos a concentrarnos y la palabra fielmente de Dios, más predicaba y siempre decía la verdad. Lamentablemente tuvo una experiencia muy mala cuando regresó. Él comenzó a leer las Sagradas Escrituras, leyó del profeta Isaías y les dijo, estas palabras han sido cumplidas en su presencia. Entonces, en lugar de aceptarle, el pueblo se enojó con él, porque ellos habían estado esperando la venida del Mesías por muchísimos años. Pero lo que ellos querían era un rey libertador militar, como un rey David. Y su idea era que, bueno, cuando el Mesías venga, él va a librarnos de la cautividad de los romanos y vamos a ser una gran nación de nuevo. Pero Jesús no vino para establecer un reino. No quisieron aceptar eso. Y aquí pueden ver un cuadro de cuando el pueblo estaba para matarlo. O Jesús se les escapó. Sí, eventualmente él había de morirse, pero no en este momento porque iba a morir en el tiempo establecido por Dios en la cruz del Calvario. Y ahora, cuando Jesús entró la sinagoga este sábado, el sábado para leer la palabra, él estaba leyendo del profeta Isaías. Y el profeta Isaías, un gran profeta de Dios, proclamó la verdad siempre, y más él profetizó el nacimiento del niño de una virgen, más profetizó el Mesías, que había de venir para salvar a su pueblo de su pecado. Y lo que es muy increíble es que Isaías profetizó estos acontecimientos de Jesús 700 años antes del nacimiento de Jesús.
Entonces sabemos que con certeza Isaías fue inspirado por Dios para servir como profeta. Pero a la vez sabemos que otros profetas, además de Jesús, habían sido rechazados. Por ejemplo, Juan el Bautista. Él predicó la venida de Jesucristo. Él predicó fielmente, le dijo a su pueblo que tenía que arrepentirse de su pecado, pero muchos de sus compatriotas no quisieron ser bautizados por él para la remisión de pecados, porque su actitud era que, bueno, yo no tengo pecado que confesar, porque voy a estar predicando, voy a estar bautizándome cuando no tengo pecado. Rechazaron su palabra completamente. Entonces, bueno, Jesús dice una verdad muy importante. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Sabemos que Jesús fue rechazado en su propia tierra, su propio pueblo de Nazaret. La gente vio a Jesús como un joven muy humilde, como un hombre muy humilde, y lo era. Pero bueno, José no era un hombre rico, y María no era una mujer muy rica tampoco. Jesús se crió como carpintero. ¿Cómo es posible que un hijo de un carpintero se haga el Mesías, el Salvador del mundo? Contradice la razón humana, pero bueno, Dios dice que sí, que es el Mesías, pero lamentablemente fue rechazado. Otro profeta rechazado fue Jeremías. Jeremías predicó arrepentimiento a su pueblo, pero lamentablemente fue condenado, tuvo que vivir en una cisterna. Menos mal que fue rescatado. Pero aunque había sido enviado por Dios para predicar arrepentimiento al pueblo, a que el pueblo volviera al único Dios verdadero, no quisieron escucharle y él sufrió muchísimo rechazo. Y al fin sabemos el destino de Juan el Bautista. Él, como adulterio, pero en lugar de arrepentirse, Herodes le encarceló. Y lamentablemente Juan el Bautista pasó su tiempo en la cárcel por haber dicho la verdad. Y sabemos que lamentablemente al fin él fue decapitado y se murió habiendo sido encarcelado. Entonces, aún los profetas que son de Dios son rechazados a veces. Pero lo que es muy importante es que recordamos que a pesar del rechazo que recibe Jesús, Él sigue predicando. Entonces, bueno, los grandes profetas como Jeremías, Isaías y también Jesús en su papel como profeta siguió predicando la palabra de Dios a pesar de toda la oposición que recibía. Recibió rechazo, a veces recibió burlas. Hasta algunas personas intentaron matarlo, pero nunca, nunca cedió y siguió predicando la palabra de Dios, porque él sabía que sus palabras eran palabras de salvación. Él vino a predicar la palabra a que el pueblo se arrepentiera por medio del poder del Espíritu Santo, confiar el perdón de Dios y volver al único Dios verdadero. Entonces, sabemos que esta palabra de Dios da salvación hoy en día también. Y por eso la iglesia sigue proclamando la palabra de Dios. ¿Sí? A veces la palabra de Dios es rechazada. Muy a menudo la palabra es rechazada. Y vemos mucho rechazo hoy en día, donde hay personas que dicen, el aborto es bien, aunque la Biblia dice que no. O dicen que, bueno, es bueno que las dos personas del mismo sexo se casen. Y cuando les explicamos, pero la palabra de Dios dice que no, burlan de la palabra de Dios y dicen que yo no quiero nada que ver con esa palabra de Dios porque no lo creo. Y bueno, vamos a ser sinceros. Todos tenemos amigos o familiares que están alejados de la iglesia y cuando hablamos la palabra de Dios, no nos
predicando la palabra de Dios. A que igual como Jesús porfió, nosotros porfiamos también por el poder de Jesús para seguir proclamando la palabra de Dios. Entonces las palabras de Jesús que él habló, que nosotros leemos en Lucas y también en Hechos, son palabras verdaderas del profeta Jesús, que ha dado esas palabras para que nosotros tengamos la vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esa tarea. Y por eso nosotros creemos en Jesús. Y que siguen siendo cumplidas en nuestras vidas y en todo el mundo. Entonces, tenemos aquí, es un cuadro de Jesús cuando él predicó las palabras de Isaías a su pueblo, leyendo de las Sagradas Escrituras. Debieron haber aceptado las Sagradas Escrituras, pero lamentablemente no quisieron escucharlas. Entonces, esta es la promesa que Jesús dio a su pueblo, de que el Espíritu está sobre él. Y el Espíritu Santo Jesús recibió cuando él fue bautizado. Y esta profecía de Isaías fue cumplida en la persona de Jesucristo. Y a pesar solo un profeta porque es un salvador, pero sabemos que él ejerció el papel de profeta durante su tiempo aquí en la tierra cuando estaba predicando la palabra de Dios. La segunda parte de nuestro estudio hoy tiene que ver con el tema de la eclesiología. Eclesiología se define como la naturaleza y la estructura de la iglesia. Entonces vemos algo muy profundo aquí, que Jesucristo constituye la piedra del ángulo de la iglesia. En el tiempo de Jesús, cuando se construía un edificio, había una piedra angular, una piedra de ángulo, y era la piedra que apoyaba todo el peso del edificio. Y lo que es muy interesante es que si usted saca esta piedra angular, todo el edificio se tumba. En cambio, cuando esta roca está firme, el edificio está firme. Y por eso nosotros construimos nuestra iglesia sobre la piedra angular de Cristo, la roca de nuestra salvación, que esta roca no. La iglesia fundada sobre esta piedra de ángulo, la iglesia va a prevalecer para siempre. Por eso nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, porque Él es la piedra de la iglesia. Nosotros entendamos aquí que la iglesia va a permanecer para siempre. ¿Qué promete a Jesús? Él promete que Él va a edificar su iglesia y las puertas del infierno no. Jesús edifica su palabra sobre la palabra de Dios, sobre la palabra y los sacramentos. Y cuando nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta de que lamentablemente la iglesia ha sufrido mucha persecución en el tiempo de los romanos en el primer siglo. En el transcurso de la historia, la iglesia de Cristo ha sufrido mucha persecución. Los romanos hicieron todo lo posible para acabar con la iglesia, pero no pudieron. Aún Pilato, él pensaba que era tan poderoso, pero él ya no vive y Cristo sigue viviendo. El imperio romano ya no existe, menos en una libre historia. En cambio, la iglesia
hay persecución de los cristianos en el mundo. En Egipto, por ejemplo, hace 3 años en una iglesia cristiana estuvo celebrando la paz. Unos terroristas musulmanes echaron bombas dentro del templo, matando a varios cristianos. Pero estos cristianos siguieron con su iglesia y jamás han cedido. Entonces, esas palabras son palabras de verdad para nosotros hoy en día también. Y vemos aquí, es un gran dibujo de una piedra de ángulo que se ve aquí, la piedra ángulo de la iglesia. Y esta es la piedra que da el apoyo a todo el templo. Es igual con nosotros hoy en día, de que Cristo es la piedra angular por medio de su palabra. Entonces, nosotros aquí tenemos un artículo aquí en la Confesión de Augsburgo, ¿ok? Que nos recuerda, y acuérdense que la Confesión de Augsburgo, el séptimo artículo, no toma el lugar de la Biblia, sino es un resumen de la doctrina bíblica en cuanto a la iglesia que nosotros tenemos en el libro de Concordia. Y quiero subrayar un punto aquí, que se enseña también que habrá de existir y permanecer para siempre una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes. Entonces, nosotros somos parte de esta iglesia. Nosotros vamos a la iglesia y escuchamos el Evangelio. Y si la iglesia va a permanecer para siempre como Cristo ha prometido. Sí, la iglesia va a sufrir derrotas a veces, habrá desánimo, habrá problemas, habrá persecución y a veces personas intentan destruir el templo de Dios. Pero aunque destruyan un edificio, no pueden destruir la iglesia porque la iglesia existe alrededor de la palabra y los sacramentos. Hace tiempo en el estado de Florida, en los Estados Unidos, un huracán destruyó una iglesia por completo, una iglesia luterana. Ya no había templo, ya no había nada, porque todo había sido llevado por la fuerza del huracán. Pero el domingo siguiente, la congregación se reunió con unas mesas desplegables, unas sillas desplegables y con un altar, con la Santa Cena y con la palabra. Entonces la iglesia sí siguió existiendo a pesar de un huracán que había destruido su templo. ¿Y qué es la iglesia? Además, si bien la iglesia cristiana es verdad, otra cosa que la asamblea a todos los creyentes y santos. ¿Ok? Sin embargo, ya que en la vida hay muchos cristianos falsos, hipócritas y aún pecadores, ah, permanecen entre los piadosos. Los sacramentos son totalmente eficaces, aun cuando los sacerdotes que los administran sean impíos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la iglesia que tenemos, no me importa la congregación a la cual pertenecemos, no es perfecta. ¿Ok? No es perfecta. Los pastores no son perfectos, los diáconos no son perfectos, las diaconisas no son perfectas, los miembros no son perfectos y no me importa la iglesia que asista, siempre hay dificultades en la iglesia porque lamentablemente los seres humanos son seres pecadores y a veces hay controversia, a veces hay palabras fuertes, a veces hay chismes y eso nos desanima. Pero a pesar de todas las fallas de los miembros, la iglesia permanece porque solo depende de la palabra y los sacramentos. Y un pastor mío, el pastor que me confirmó, bueno, cuando una persona le decía a él, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas, él siempre decía, bueno, pero tenemos mucho espacio para un hipócrita más, porque hay que ser sincero, todos nosotros nos caemos en el pecado, pero a la vez nosotros sabemos que somos perdonados por el perdón de Cristo. Entonces, vemos aquí que la iglesia está eso, que todos los creyentes
y el oficio de la predicación. Entonces, vemos aquí para compartir, para conseguir esta fe, Dios ha instruido el oficio de la predicación, el evangelio y los sacramentos. Y por medio de estos, como por instrumento de Dios, otorga el Espíritu Santo, quien obra la fe, donde y cuando le place en quienes oyen el evangelio. Y vemos esto. Por eso siempre predicamos la palabra de Dios en los cultos. Leemos las lecturas. Nosotros tenemos una liturgia que tiene la palabra de Dios. Más recibimos el sacramento y distribuimos el sacramento. Conocer al Dios verdadero y conocer a Jesucristo. Por eso no nos cae bien, no podemos aceptar este refrán tan. Tenemos que creer en Dios a la manera que Dios nos ha instituido. Y eso es por la palabra y los sacramentos. Entonces, cuando el pastor llega allá al culto y él está predicando, él no predica la historia, no predica lo que le dé la gana, predica la palabra de Dios y así las personas pueden escuchar el Evangelio y recibir el Espíritu Santo que obra fe en sus corazones. Y por eso es tan importante que nosotros hagamos este esfuerzo para invitar a personas a la iglesia, para visitar nuestro culto, a que puedan recibir esta palabra de Dios que les imparte la vida eterna. ¿Y cómo existe la iglesia? Por los medios de gracia. Primero, vamos a hablar de la palabra de Dios, de la palabra que tenemos, por supuesto, la Biblia que tenemos en la casa, y también por la palabra que escuchamos en el culto, las lecturas que escuchamos, la liturgia que tiene la palabra y también el sermón del pastor. Como el salmista dice, el salmista declara, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Entonces, esta palabra de Dios siempre nos guía. Y no importa nuestro estado emocional, no importa cómo nos sentimos, si nos sentimos frustrados, desanimados, no importa los problemas que tengamos en la vida, Jesús quiere hablar con nosotros por medio de la palabra en los cultos dominicales. Y así Él nos levanta de nuevo y nos da esperanza y vida eterna. Y otro sacramento es el santo bautismo. Nosotros hemos sido recibidos del reino de Dios por medio del santo bautismo. Esto es un niño, algunos han sido aceptados como adultos, pero por medio de ese sacramento nosotros somos hijos de Dios. Y en muchas iglesias ahorita, la iglesia. Y así cuando nosotros entramos a la iglesia podemos reflexionar en la manera por la cual entramos en. Me molesta un poquito cuando una persona dice, yo fui bautizado. No, no, no. Yo soy bautizado. Imagínate que alguien dice, yo fui. No, no, usted es. ¿Y qué significa eso? Significa que el bautismo tuvo lugar una sola vez, pero las bendiciones del bautismo están con nosotros siempre, porque siempre somos hijos de Dios por medio de este sacramento. Entonces, y la iglesia sigue proclamando la palabra de Dios. Entonces, nosotros sabemos que el mundo sigue rechazando la palabra de Dios, pero nosotros como la iglesia decimos y cumplimos las palabras de Dios para que nosotros podamos entonces atraer a las personas a la vida eterna. Jesús dice que
el reino de Dios, que todo había de ser predicado, comenzando desde Jerusalén hasta los fines de la tierra. Bueno, hay que decir que los apóstoles en el tiempo de Jesús nunca llegaron a conocer a América Latina. Pero a la vez, misioneros llegaron aquí con la palabra de Dios y nosotros seguimos con el mismo empeño hasta los fines del mundo, porque la misión de la iglesia no está cumplida hasta que todo el mundo llegue a conocer a Jesucristo. Y sí, es un gran desafío, pero a la vez Dios nos ha dado poder para llevar a cabo esta misión hasta los fines de la tierra. Y nosotros como iglesia seguimos predicando la palabra de Dios y así nosotros somos una luz dentro de un mundo repleto de oscuridad. ¿Y qué queremos de las personas? Queremos que todos se reúnan con nosotros alrededor de la mesa para recibir la Santa Cena. Hace muchísimos años yo fui a una conferencia internacional en Houston, Texas. Y mira, asistieron delegados de muchos países. No puedo nombrar todos los países, de México, de Perú, de los países de América Latina, de China, de África, de Japón, de Europa, de los Estados Unidos, de Vietnam, de Camboya, de Rusia. Ni puedo nombrar todos los países que fueron representados. Y sí había una diferencia en el sentido de cada persona tenía su forma de hablar, cada grupo tenía su forma de vestir y todo. Pero lo que fue increíble es que todos nos reunimos alrededor de la misma Santa Cena. Todos recibimos el mismo cuerpo y la misma sangre del Señor. Y cuando nosotros evangelizamos en el nombre de Cristo, es muy importante que recordemos que queremos que ellos eventualmente vengan delante al altar para recibir el pan y el vino con nosotros en el sagrado altar de Jesucristo. Y así ellos forman parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Bueno, quiero agradecerles todo por su amable atención y por su formación como diaconisas. Que el Señor les bendiga ricamente. Ahora me gustaría compartir una oración de clausura para la bendición de todos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que hemos tenido para escuchar su palabra. Y Señor, hemos aprendido hoy acerca de Jesucristo como profeta y acerca de su iglesia como va a prevalecer para siempre. Y habiendo sido fortalecidos por Jesucristo y sus palabras, y también fortalecido por su promesa que la iglesia va a permanecer para siempre, ayúdanos, Señor, y fortalezcanos a que sigamos adelante con nuestro servicio a ti como diaconisas. Y Señor, pedimos tu bendición sobre todas las diaconisas en cualquier país que estén, que tú sigas bendiciéndoles para que sigan adelante, fortalecidos por tu Cristo el profeta y también por tu promesa que la iglesia va a permanecer para siempre. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amen.